Entonces, ustedes ya han tenido actividades de esta unidad temática 9. Como yo creo que desde la primera clase le vengo diciendo, les pongo adelantando cosas que pasan en los exámenes finales, generalmente esta unidad temática, por alguna razón, eh, generalmente cuando les sale sorteada, se van del examen. Es una unidad temática que parece compleja, pero no es tan compleja si se van encontrando, como siempre les digo, patrones comunes en las cosas, en la información, en el manejo de la información. Si bien también parece compleja, no quiere decir que no sea compleja, pero aparenta más complejidad de lo que tiene, porque necesitan mucha información, ya ustedes manejar mucha información para poder seguir complejizando. Entonces, hay información de física, muchas cuestiones de física, porque volvemos a hablar de cuestiones de bioelectricidad, de ondas, cuando hablan de los de las ondas sonoras, de la luz, o sea, repasar todas esas cuestiones, eh, cuestiones de anatomía fundamentales, porque vieron que nos las pasamos hablando de vías, estructuras, y que no se las repetimos, sino que les decimos algunos libros de los cuales pueden repasar, nosotros las vamos mencionando como parte del proceso. No tenemos una clase de neuroanatomías, por eso es muy importante. Fíjense la cantidad de contenidos de anatomía que tienen que ver con esta unidad temática 9. De histología, de embriología, algunas cuestiones básicas, no tantos, pero las hay. Pero fíjense que la mayor carga está en neuroanatomía. O sea que es súper importante que ustedes si le hicieron hace mucho, repasen. Si no la hicieron o la están haciendo ahora y obviamente que no llegaron a una anatomía, van a tener que hacer un esfuerzo para poder adquirir todos esos conocimientos. Y ya como estamos en las últimas unidades temáticas, también ir reforzando que constantemente vamos vinculando las unidades temáticas. La unidad temática 9 no solo vincula desde la unidad temática 1, atravesando todas, porque en todas las unidades temáticas está la regulación y sabemos que una parte de la regulación de los sistemas es a través del sistema nervioso autónomo, pero que tiene directa influencia con lo que pasa en el sistema nervioso central, que es a lo que nos vamos a abocar más en los teóricos, ver cómo trabaja ese sistema nervioso central. O sea que recorremos con la unidad temática 9 todas las unidades temáticas y nos adelantamos a algunos temas de la unidad temática 10. En la próxima clase ya voy a adelantar algunos temas de la unidad temática 10, profundizando cosas de la unidad temática 9. O sea que la unidad temática 9 integra literalmente todas las unidades temáticas. Por eso es importante que la trabajen bien. Y uno de los temas, que es el que vamos a abordar hoy, recorre todas las unidades temáticas porque tiene influencia a partir de los procesos que se dan en el sistema nervioso central sobre prácticamente todos los parámetros fisiológicos, es el comportamiento. Así que vamos a hablar de cuestiones básicas para entender qué llamamos comportamiento. Entonces, comportamiento, fíjense que tiene como varias pequeñas definiciones. Manera de interactuar con el ambiente, pero no solo con el ambiente, con miembros de la misma especie, si hablamos de los animales, y con organismos de otras especies. O sea, nosotros interactuamos con el ambiente, con los miembros de la familia y con el animal doméstico. Básicamente quiere decir eso. También desde un punto de vista más biológico, dice cambio en la actividad en respuesta a una señal externa o interna o a la combinación de ambas señales. Vamos a ver ejemplos que hacen referencia a esta definición. Estrategia adaptativa que actúa como efector de la homeostasis. Si ustedes van y recuerdan la unidad temática 1, cuando hay un modelo general de donde vamos interaccionando todos los mecanismos de control homeostáticos, los clásicos, los anticipatorios,
donde dentro de esos anticipatorios es importante la conducta que anticipa cambios en los parámetros homeostáticos. Ahí entonces aparece como un efector de la homeostasis del comportamiento. Básicamente, que sería el ejemplo, un día como hoy, ir y prender la calefacción. Es un comportamiento como efector de una variable importante que es la temperatura corporal. Y la capacidad de actuar por motivación intrínseca para alcanzar objetivos deseados. Básicamente, eso se relaciona con lo que ustedes deberían hacer para probar fisiología. O sea, tienen objetivos deseados, una motivación intrínseca y van a ejercer conductas para alcanzar ese objetivo. O sea que son como distintas formas de ver el comportamiento, se complementan, no son excluyentes. Y lo que sí tienen todas en común es que se expresan a través de un acto motor. De un acto motor y en algunos casos en la ausencia de un acto motor, como sería una situación de freezing, una situación de parálisis ante un estímulo. Pero en el fondo se considera como parte de un acto motor, se activa una vía donde se inhiben todas las actividades motoras. Por lo tanto, en función de todo esto que estuvimos hablando, tenemos distintas perspectivas de estudio del comportamiento. Fíjense que esta es una red, todo llega al comportamiento porque son todas disciplinas que estudian el comportamiento. Y fíjense que aparecen cuestiones evolutivas, biológicas, cuestiones muy vinculadas a las neurociencias, como una especificidad del comportamiento, con cuestiones de procesos mentales, que tienen que ver más con la parte de psicología, psicológica, por eso ahí está la psicología cognitiva, la psicología del desarrollo, neuropsicología, y también los aspectos culturales, psicología social, sociología, antropología. O sea que este tema es realmente transdisciplinario, es más que interdisciplinario, porque fíjense cómo se conectan todas esas disciplinas. Nosotros vamos a hacer hincapié en estos aspectos. Pero ya de ver esto, sabemos y volvemos a la unidad temática 1 que el comportamiento uno lo tiene que abordar desde un punto de vista biopsicosocial. Entonces, cuando ustedes vuelvan a la unidad temática 1, si les llega a tocar en el examen final unidad temática 1 y digo, bueno, a ver, ¿cómo se abordan los aspectos biopsicosociales de parámetros fisiológicos? A través del comportamiento pueden ir hacia cualquier parámetro fisiológico. Ahora, una duda que se plantea siempre, que por eso la ponemos en un recuadro, es si hay diferencias entre hablar de comportamiento y hablar de conducta. Y a veces si se trabajan como sinónimo. Nuevamente, fíjense, la red de disciplinas que abordan el estudio del comportamiento, hay como se pueden dividir en dos grandes bloques. Algunas disciplinas hablan de conducta. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la etimología, fíjense qué quiere decir. Quiere decir guiada, conducida. Entonces, cuando hablamos de conducta, hablamos de cuestiones biológicas simples, como reacciones ante estímulos. Por lo tanto, es un aspecto mucho más biológico y dentro de lo biológico y evolutivo de lo más sencillo. Cuando hablamos de comportamiento, fíjense de la etimología, dice conllevar y que eso da un resultado, o sea, y la síntesis, que es muy gráfica porque habla de cuando hablamos de la relación con otros, hablamos de un comportamiento en el fondo, lo que nos lleva a pensar biológicamente en cuestiones más complejas. Fíjense que hablamos de procesos biológicos y dinámicas sociales. O sea que hay como una pequeña diferencia, aunque los libros generalmente los toman como sinónimos, pero pueden encontrar que señalan esas diferencias porque hay diferencias de complejidad del abordaje más sencillo o más complejo. Vamos a empezar a hablar un poquito de las bases evolutivas y biológicas. Cuando hablamos de estas perspectivas, fíjense que nos vamos a la unidad temática 1 para esto de que vamos y venimos
en el programa, de romper las unidades temáticas para poder integrar realmente, hablamos de perspectiva evolutiva y biológica para poder comprender el comportamiento. Y en este esquema, fíjense que habla de factores últimos y factores próximos. A veces le dicen causas próximas y causas últimas. Si le suena a la unidad temática uno, sería casi como preguntarnos el para qué y el cómo estas respuestas. El desarrollo de estas preguntas nos da estas respuestas que hablan de cómo interaccionan, de dónde surge esto, esta forma de ver o comprender el comportamiento de otra disciplina, que es la ecología del comportamiento, que entonces integra todo, integra la parte evolutiva y las presiones que tuvieron a lo largo de la evolución los distintos taxones que modelaron, entre comillas, el sistema nervioso y a través de esa modelar ese sistema nervioso se vinculan con la expresión de distintas conductas. Y ahí aparece una persona súper importante que es Timbergen, que es quien plantea esto, que la forma de entender o comprender los comportamientos, es un etólogo, o sea, una de las disciplinas que estudia el comportamiento, tienen que incluirse estos cuatro aspectos, o se le llama cuatro preguntas de Timbergen, pero serían esas causas últimas, serían las evolutivas, que nos hacen mirar desde la punta de este para qué, este comportamiento, para qué sirve en el fondo, si lo vemos desde un punto de vista utilitario, o sea, la función adaptativa. Y eso se relaciona biológicamente con la filogenia. Ya. Ustedes deben estar preguntándose a dónde quiere llegar esta mujer, pero ya lo van a entender. Y las causas próximas, que sería el cómo, que serían los mecanismos fisiológicos, que tienen directa relación con la historia ontogenética, o sea, con el desarrollo del individuo desde que es un embrión. Entonces, cuando uno combina esas cuatro cosas, realmente empieza a comprender el comportamiento. ¿Cómo se relacionan estas cuatro cosas que están mostradas acá como relacionadas? Los factores últimos, los factores próximos. Fíjense, los factores últimos, ¿sí? Los evolutivos, que se expresan a través de la filogenia, que nos hablan de la función, del para qué, y las causas próximas, que tienen que ver con el desarrollo de cada individuo, o sea, en este caso de cada persona, los factores que impactan en ese desarrollo embriológico y que van a terminar impactando en los mecanismos fisiológicos que expresan esa conducta. O sea, el cómo. El, nosotros a lo largo de la clase vamos a ir haciendo referencia a estas cuatro preguntas. Obviamente, de una forma más profunda, hablamos del cómo, de esos mecanismos fisiológicos. Pero ¿por qué nos interesa reconocer la importancia de la filogenia? Que cuando hablamos de filogenia, seguramente ustedes en biología o en embriología han oído de Haeckel, que es el que pensó la ley biogenética fundamental, que es la frase que sintetiza esa ley, es la ontogenia recapitula la filogenia. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les muestra ahí, el dibujo original de los libros de Haeckel. Fíjense el año, 1886. No se sabía nada de genética, pero sí lo que pudo observar es que cuando estudiaba el desarrollo embriológico de los vertebrados, porque es lo que estudiaba él, que observaba que se iban dando las mismas etapas y que dependía del taxón, o sea, si hablaba de peces, anfibios, reptiles, es como que iba quedando ese desarrollo en en una etapa. Por eso acuñó esta frase de la ontogenia, recapitula la filogenia. Tuvo aplicaciones horrorosas esta frase, aplicaciones horrorosas desde el punto de vista social, del impacto de teorías científicas en la aplicación en la sociedad, de eugenesia, de cómo ver el síndrome de Down como una etapa de ese desarrollo ontogenético que recapitulaba de racismo. O sea, es un capítulo importante de la vinculación entre las teorías biológicas y médicas y el impacto social. Pero a nosotros, ¿por qué nos importa? Porque más allá que quedó oculta durante más de un siglo, en los años 80 vuelve a resurgir. ¿Por qué resurge? Porque en realidad, a través de la genética y del estudio real de los desarrollos embriológicos, se observó que lo que decía Haeckel
es cierto. Entonces, ahí comenzaron a correlacionar la filogenia realmente con la ontogenia, el estudio de los genes que hacen a ese desarrollo embriológico, que ustedes seguramente han estudiado como cuestiones súper básicas, que es el complejo Hox, que aparece en todos los animales, entre los animales más sencillos hasta ahora, ese complejo Hox va determinando la forma del animal y todo el desarrollo embriológico, y dentro de ese desarrollo embriológico el desarrollo del sistema nervioso. Y obviamente eso es lo que tiene directa relación con la complejidad de ese sistema nervioso. Y la complejidad de ese sistema nervioso es lo que va a ser la causa próxima de la expresión de las conductas, o sea, el basamento de los mecanismos fisiológicos de las conductas. Acá, ¿qué vemos? Vemos rana, ratón y humano. Básicamente las estructuras son las mismas. Lo que vamos viendo es que se van superponiendo capas, o sea, se va complejizando ese cerebro. Y lo que se observó es que hacía como una cuestión sintética, pero importante conceptualmente para comprender la funcionalidad, es que las capas más altas son las últimas en aparecer en la filogenia y también en desarrollarse en la ontogenia, o sea, la corteza cerebral. Y cuanto más alta esa estructura, más integrativa, integra hacia abajo, o sea que va a haber vías neuronales que van de esa corteza a regular y controlar las estructuras inferiores que se desarrollaron filogenéticamente y ontogenéticamente, que tienen funciones específicas, o sea, como tronco y bulbo, regular, controlar la mayoría de los parámetros fisiológicos. Y otra cosa importante es que si ustedes lo ven, las estructuras más antiguas, que son las que tienen esas funciones específicas, no fueron reemplazadas, ¿sí? Siguen estando ahí en ese desarrollo filogenético, ontogenético, y el tamaño relativo, como vemos ahí, nos va a ir diciendo también la importancia que tienen. O sea, fíjense que ahí hay una cuestión visual que ya ustedes los tienen que organizar en su conocimiento. La corteza, complejidad, integración, regula estructuras que son más internas a la corteza, pasando por lo subcortical y llegando al bulbo y al tronco, donde es más antiguo filogenéticamente y tiene funciones más específicas. Eso es lo que llevó a pensar y aplicado al cerebro humano y a la funcionalidad del cerebro humano para tratar de explicar las funciones a la teoría del cerebro triuno, del año 1967. O sea que es un médico que tratando de explicar la función del cerebro y la aplicación en la medicina, muy sencillamente dijo como que el cerebro humano lo podemos dividir filogenéticamente en tres partes, una más antigua que le llamó cerebro reptiliano, uno que es el tronco y el bulbo, específicas, funciones específicas sobre regulación de parámetros, uno que es paleomamífero, que sería acá el del ratón, que están representados los tres acá, que es el que representa el sistema límbico, estructura subcortical importante, que tiene eferencias tanto hacia la corteza como hacia la estructura inferior, porque siempre que aparece una estructura nueva, regula la inferior, y el neomamífero, que sería el desarrollo cortical prominente que tiene el ser humano. Y en base a esas tres divisiones, pudo como clasificar las funciones y explicar las interrelaciones que se dan entre esos tres como grandes compartimientos, desde la filogenia, que es más o menos como cuando en el cerebelo se replica, fíjense que acá está modelizado el cerebelo en el fondo, se replica esta forma de estudiar el cerebelo, por eso hablamos de paleocerebelo, arquicerebelo, neocerebelo, porque esas capas del cerebelo también se desarrollan vinculadas al control y aprendizaje motor junto con el desarrollo de el tronco, el sistema límbico y la neocorteza. Entonces, ahí es donde aparecen a veces estas palabras en los libros, porque sería la mirada filogenética de las estructuras que explican las funciones.
desde esta perspectiva biológica y evolutiva, para completar la visión, porque no podemos estar abriendo los cerebros de los humanos en vivo, no podemos abrirlos. Entonces, ¿cómo poder estudiar este impacto de la filogenia en la expresión de las conductas, oyendo mal la conducta? Y ahí aparece la sociobiología, que estudia las relaciones sociales humanas en otros animales muy cercanos a nosotros, que también tienen relaciones sociales, o sea, son animales sociales como nosotros. Y a partir de ahí integran todo y interpretan las bases biológicas. Lo que ustedes ven acá son imágenes de estudios de una comunidad de un tipo de chimpancé, que son bonobos, que son los más cercanos, son nuestros primos hermanos más cercanos. Si ustedes observan esas imágenes, pueden observar cosas muy características de los humanos. Fíjense cómo traslada a la cría cruzando en forma erguida. Se han observado muchas relaciones sociales empáticas y una de las últimas imágenes, lo que ven ahí, que es un tipo de enseñanza-aprendizaje en esa relación social de cómo manejar herramientas. Entonces, son esas las observaciones que nos ayudan a interpretar la evolución humana y a interpretar los basamentos biológicos de esas conductas. Pero obviamente, desde todos estos puntos de vista, cuando estudiamos las conductas, cuando dije que son unos primos hermanos nuestros muy cercanos, fíjense acá, nosotros estamos acá, ¿sí? Acá están los hombres en la evolución que desaparecieron, y acá está el chimpancé y este subtipo de chimpancé que es el bonobo. El- Cuando hacen los estudios genéticos, ¿qué observan? Que hay un 1,3% genéticamente de diferencia, muy poquito, pero en el fondo las diferencias conductuales son muy grandes. ¿M? Entonces, analizando más profundamente el origen de esas diferencias, se encontró que hay un conjunto de genes que durante el desarrollo embriológico, no sé si ven que volvemos al tema de para entender las conductas, tenemos que mirar los cuatro aspectos. Durante el desarrollo embriológico, se activan en forma distinta debido a esta presencia de unos promotores, que en el caso de los humanos hay una pequeña diferencia genética, ¿sí? De de este promotor, que es un acelerador del desarrollo de particularmente la corteza cerebral. Y ahí aparecen con una diferencia en un pequeño conjunto de genes, se hace una gran diferencia que nosotros lo expresamos en las conductas. Y cuando nos vemos como sistema al humano y decimos, ¿qué es lo que más nos diferencia de nuestros primos hermanos? O sea, ¿qué propiedad emergente? Nosotros como sistema, si aplicamos el concepto de propiedad emergente, es la cognición. ¿Mm? Cognición, tenemos que definirlo, procesos funcionales corticales relacionados con el pensar. Ojo que en algunas situaciones puede estar en duda, ¿sí? No estamos eliminando todos los procesos cognitivos que se pueden dar en nuestros primos hermanos, pero la complejidad de los procesos cognitivos sí es mucha. Cuando se estudian las conductas, que es lo que hace la sociobiología o la psicología comparada del desarrollo conductual de comportamientos en un chimpancé y en un niño, un estudio que se hicieron hace mucho tiempo, se observa que básicamente lo que hicieron fue crear, la ciencia se hacía mucho en casa. ¿Qué hizo un psicólogo? Chimpancé de la misma edad de su hijo, fue observando paralelamente el desarrollo de comportamientos en el chimpancé y en su hijo. Y fue haciendo la comparación. El impacto de la aparición en la evolución de este promotor o acelerador en el proceso embriológico de los circuitos neocorticales es que en un punto, que fue la edad aproximada de 5 años de su hijo profundizó aspectos cognitivos,
que el chimpancé, que se criaban en el mismo ambiente, con los mismos estímulos, ya no pudo desarrollar. Entonces ahí se observó el impacto, ¿sí? De esa cognición como propiedad emergente. No quiere decir que no lo tengan, sino que aparece de forma muy importante esos procesos relacionados con el pensar. Entonces, ¿cómo unimos todo esto que tenemos acá? Ya adelante que los etólogos que estudian el comportamiento en el ambiente natural, ese nicotímetro que estableció estas 4 preguntas que nos ayudan a analizar la conducta, la cuestión era que los etólogos que estudian los estímulos, ¿m? Y estudian la respuesta de los individuos. Hay una etología humana que hace eso, estudia los estímulos y la respuesta. Hacen hipótesis sobre lo que podría estar pasando en el cerebro, pero fíjense, tienen una caja negra. Su objeto de estudio no es lo que pasa dentro del cerebro, es solamente relacionar los estímulos con las respuestas. Con el desarrollo de las neurociencias, ¿sí? Hay una vinculación íntima entre eso, porque la neurociencia, ¿qué hace? Abre la caja y estudia el cómo. Sabemos cuáles son los estímulos, cuáles son las respuestas, que serían las pautas de conductas que se observan, y la neurofisiología, como parte de la neurociencia, estudia el proceso, estudia el cómo. Entonces, lo que vamos a ir haciendo ahora en el teórico es estos tipos de comportamiento, que están relacionados con el estudio del comportamiento humano, tienen estos basamentos neurofisiológicos. Y de paso repasamos un montón de contenido, porque si hablamos de los fundamentos neurofisiológicos, vamos a terminar hablando de conceptos que ustedes saben. Cuando se abre esa caja, en el fondo estamos abriendo el cerebro, que para poder entender el cómo, vamos a encontrar cosas que ya hemos visto, que esos estímulos son sensados por un receptor, hay vías aferentes, hay centros integradores, vías eferentes que ejecutan esa respuesta. Esos centros integradores tienen esos 3 niveles del cerebro triuno, o sea, incorporando la médula espinal como un centro integrador. O sea que lo que se observa, que ya todos saben de neuroanatomía, es que hay una organización jerárquica, que está basado en todo lo que vimos antes de la filogenia y esa filogenia aplicada al cerebro humano, que cuando abrimos más esa organización jerárquica, adentro de cada uno de ellos e interaccionando entre esa organización jerárquica hay circuitos neuronales, eh, que hacen a funciones específicas y hay otros circuitos neuronales que modulan las funciones específicas, como son los sistemas regulatorios difusos. Cuando hablamos de sistema dopaminérgico, sistema colinérgico, sistema adrenérgico, justamente reciben el nombre de modulatorios difusos porque a partir de un núcleo donde están los cuerpos, irradian a un montón de estructuras y dentro de esas estructuras hay circuitos específicos que tienen que ver con el procesamiento de la información y con la ejecución de las respuestas, que son las conductas. ¿Mm? Por eso hablamos de un procesamiento progresivo, que muchos de esos circuitos se encuentran en paralelo, pueden tener información cruzada, y siempre en la respuesta se va a privilegiar una conectividad más específica. Cuando hablamos de circuitos en paralelo, ustedes ya tuvieron los trabajos prácticos de sensorial. Y ustedes saben que hay vías en paralelo en la médula espinal, cuando ustedes estudiaron en histología y en anatomía cómo se sistematiza, que encontraron cordones que tienen neuronas que paralelamente llevan información, son vías en paralelo, y que hacen relevo, en el fondo sin mezclarse, por eso son específicas, en cada uno de esos niveles de los que estamos hablando jerárquicos. Por lo tanto, podemos, desde una visión sistémica, hablar de sistemas perceptivos, sistemas cognitivos, sistemas emocionales, sistema de respuesta, que esa respuesta va a implicar tanto la división anatómica que llamamos vegetativa autónoma, endocrina y obviamente somática. Y lo que se expresa por fuera del organismo, ven, esto es el organismo en sí, todo esto es el procesamiento de la información que viene del ambiente, y lo que se observa es la ejecución del comportamiento. Básicamente, entonces acá uy, perdón, siempre hago el mismo. Básicamente entonces, ahí tenemos
lo que estudia la neurociencia dentro de la caja y lo que estudia la etología en la relación entre el ambiente y la ejecución de ese comportamiento. ¿Mm? Entonces nosotros lo vamos a ir viendo en paralelo a eso. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, las conductas más sencillas, las conductas que se expresan de forma más sencilla, que expresamos todos los días en cierta forma, se llaman conductas innatas, ¿sí? Y cuando abrimos la caja, que sería lo que está en el otro extremo, se relacionan con reflejos, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de conductas, de esas conductas innatas, están relacionadas con cuestiones importantes como la alimentación, la protección. Fíjense que los ejemplos son los que observamos en el neonato, en los primeros meses de vida, y en los adultos se mantienen esas conductas innatas con los relacionados con la comunicación social, como es la expresión de las emociones. Todas estas conductas innatas se relacionan cuando abrimos la caja y vemos los circuitos neuronales con lo que se llaman patrones fijos de conducta desde la etología. Ese patrón fijo de conducta desde la etología, ¿qué quiere decir? Que hay circuitos neuronales específicos que fueron generados durante el desarrollo embriológico, por lo tanto, están codificados evolutivamente desde ancestros muy antiguos, se entiende la relación ahí, como circuitos neuronales, como son vitales o hacen a la supervivencia del individuo, son los que vamos a reconocer en los ejemplos como arcos reflejos, cuando hablamos desde la neurofisiología, somáticos y vegetativos. Fíjense que hablamos que son heredables. ¿M? ¿Por qué? Porque son filogenéticamente antiguos, pasan de generación en generación. Y ahí cuando vemos heredables sabemos que puede tener influencia la epigenética. ¿M? Y comienzan a desarrollarse en el feto. Por eso hablamos que van a desencadenar patrones fijos de conducta que son las que llamamos conductas innatas. Ejemplos. Un ejemplo que ustedes van a ver la semana que viene. Que como conducta, ¿a qué llamamos a esto? Fíjense, nos quemamos, soltamos la sartén, que es una conducta de retirada. O sea que nos retiramos, nos alejamos del estímulo nocivo. Cuando lo vemos desde el punto de vista neurofisiológico, abrimos la caja y vemos qué está pasando, lo llamamos arco reflejo somático de flexión y extensión cruzada. Por lo tanto, una cosa es, fíjense lo que se observa acá, estímulo, respuesta, conducta, abrimos la caja y esa conducta tiene una explicación fisiológica que está programada genéticamente, todos tenemos estas neuronas, ¿sí? Y conforman un arco reflejo, que es lo que llamamos arco reflejo de flexión y extensión cruzada. Otro ejemplo sería, fíjense que tenemos acá, la piel. Acá tenemos señales de la piel, de distintos tipos de señales, que van a generar, y acá está un poquito más detallado, fíjense que acá es un poquito más complejo, la integración sigue siendo a nivel medular, por eso hablamos de reflejos, y cuando observamos como conducta, ¿qué vamos a observar? Acá les debería agregar un dibujito para que se ubiquen. Ya se los voy a agregar para cuando se los publique. Es la conducta de rascado. O sea, entre un estímulo en la piel, nos rascamos. Es una conducta innata. ¿Mm? Y tiene su propio arco reflejo, que es somático, pero se complejiza a nivel medular porque aparece un generador de patrones. Porque un rascado, cualquiera de ustedes se ha rascado, que es un patrón fijo de conducta, pero que tiene repeticiones secuenciales. Por lo tanto, acá ya hablamos de que esta conducta es un automatismo. ¿Por qué? Porque se repite varias veces esa actividad y se puede repetir porque existe en la médula, neurofisiológicamente, lo que se llama generador de patrón central. ¿Dónde vemos la combinación de estos dos reflejos? Y ustedes tienen que pensar así cuando vean control motor o las cuestiones relacionadas al control motor la semana que viene en el laboratorio. La combinación de estos dos reflejos, de estos dos arcos reflejos,
que es el reflejo de flexión y extensión cruzada, pero si lo miran desde los pies, sumado a un automatismo, porque estas vías reflejas se conectan a su vez con un centro generador de patrones centrales, es lo que conocemos como marcha. ¿Mm? Entonces, el organismo utiliza las mismas vías, que con conexiones distintas, y en este caso la combinación de estos dos es lo que reconocemos como marcha. Dentro de estos automatismos hay algunas conductas innatas que son importantes dentro de este concepto de relacionadas con la alimentación, con la protección, que son lo que se reconocen como taxismos y kinesias. Taxismos, movimientos de orientación ante un estímulo. Kinesias es cuán rápido se da ese movimiento. El ejemplo en el humano, ¿cuál es? Que cuando se procesan los estímulos olfativos de feromonas, o sea, de sustancias que secretan las glándulas sebáceas y en la propia leche de la madre, induce estos movimientos y estos automatismos en la cabeza del bebé, que es lo que hablamos de búsqueda del pezón y el inicio de la succión. O sea que ahí podemos ir explicando desde la fisiología muchas de las conductas que ustedes pueden observar en un neonato. Y dijimos acá aparecen que responden al concepto de arco reflejo somático, también vegetativo. Y acá está representado un arco reflejo vegetativo, que ustedes ya lo conocen, lo que pasa que está más complejo, que es el reflejo que estudiamos en la unidad temática 5, cuando hablamos de la función del tubo digestivo y de las glándulas anexas. O sea que estamos hablando de una conducta de salivación. Lo que se observa como conducta de salivación se puede describir como un arco reflejo vegetativo y básicamente vamos a ver que esta conducta de salivación se puede modificar dependiendo de las circunstancias. Una cosa es lo que vimos nosotros como facilitador de el procesamiento oral de la comida, y otra cosa es la que pasa, como veamos en las próximas clases, cuando estamos estresados, ante un estímulo estresor. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que este arco reflejo vegetativo recibe aferencias superiores del sistema límbico, en este caso, que modifican esa secreción. Vamos a hacer un pequeño detalle, o sea, acá tienen como explicados un montón de conductas innatas que se dan en los adultos, que se dan en los neonatos. En los neonatos se van perdiendo porque van siendo, como vamos a ver, esas mismas estructuras, esas mismas vías, como lo explicamos para la marcha, van siendo utilizadas para otro tipo de conductas. Vamos a hacer un pequeño detalle de la importancia y la expresión de las emociones relacionado con la comunicación social, que se da tanto en los neonatos como en los adultos, porque dijimos que son innatos, o sea que la expresión de las emociones se da en los neonatos, no son aprendidas, son innatas. Justamente eso fue lo que planteó como hipótesis Darwin, ¿cuál fue su hipótesis? Que existe una serie de emociones que las llamó cardinales, que se sigue utilizando ahora ese término, que son, fíjense, percibidas, o sea que las leemos del otro y las expresamos hacia el otro, por eso hablamos de percibidas y expresadas en todos los humanos de la misma forma. Por lo tanto, él dijo, esto es innato, esto no se aprende. Y él, desde el punto de vista, fíjense que en esta hipótesis están las 4 preguntas de Timbergen. Y él ahí dijo, ¿cuál es su función? Código. Código que usamos para entender y para que nos entiendan en las relaciones humanas. Y socialmente es culturalmente universal. Pero él tenía que corroborar esa hipótesis, eh, esa respuesta a esa pregunta de si las emociones son innatas, generó esta hipótesis. ¿Y cómo la corroboró?
No era tan fácil, no había internet, no había nada. Y él, fíjense que decía que eran culturalmente universales, o sea que tenía que corroborarlo en distintos lugares eh, que tuvieran distintas culturas, para decir, son innatas, en todos los lugares se expresan de la misma forma. ¿Y qué utilizó? Utilizó una serie de fotos que había sacado en sus estudios un amigo de él, que ustedes lo conocen, Duchenne, estudiando los movimientos de los músculos faciales, había estudiado y había sacado fotos estimulando, ahí lo ven, pues es ese, estimulando distintos músculos faciales y él estudiaba el músculo facial. Y Darwin que dijo, puedo usar esas fotos ¿m? que estimulando distintos músculos faciales, y acá están las fotos, y acá está el libro que publicó, de la expresión de las emociones en los hombres y en los animales. Utilizando esas fotos, lo que hizo fue varias, entre comillas, copias, que no se veían las copias imaginadas, las repartió a personas que él estaba vinculado en distintos lugares del mundo y les decía, ¿qué lees en esta foto? ¿Qué emoción lees en esa foto? Meses después, recibió y ¿qué concluyó? Que no importaba la cultura, no importaba de dónde venían, todos leían la misma emoción. Por eso corroboró su hipótesis de que esas respuestas faciales evidencian estados emocionales y son idénticas en todos los humanos. O sea, la expresión de las emociones son innatas. Y obviamente la importancia evolutiva, el para qué, es esto, es que se pueden interpretar los estados afectivos y las intenciones de otras personas. Por eso son fundamentales como animales sociales para la interacción social, que las usamos actualmente, porque básicamente lo que estamos haciendo con los emoticones es corroborar todos los días la hipótesis de Darwin. Y obviamente que se puede hacer un análisis profundo de la expresión de esas emociones para interpretar lo que está pasando lo que está expresando esa persona. ¿Por qué? Porque si bien la expresión inicial de la emoción es innata, nosotros con nuestro desarrollo cognitivo podemos moldear esa expresión, podemos aprender a mentir, básicamente, a mentir en la expresión de esas emociones. Por eso, bueno, es una serie vieja que se llamaba Lie to Me, justamente, es quienes trabajan con la policía o trabajan como forenses y analizan la expresión facial para saber si una persona está mintiendo o no. O sea que tiene muchas aplicaciones la original teoría de Darwin. Y obviamente eso generó una teoría de las emociones, que es lo que se llama teoría evolutiva de las emociones, que justamente que las emociones son adaptativas, son innatas y que justamente como función evolutiva modifican las posibilidades de supervivencia al poder entablar adecuadas interacciones sociales. Obviamente que a partir de ese momento muchas personas investigaron las emociones y aparecieron tantas teorías como investigadores sobre las emociones. Eh, una de las teorías, cuando uno las ve a todas, dice, todas se pueden acoplar. A medida que van apareciendo teorías que van explicando partes que la otra no explicaba. Entonces, una de las primeras, fíjense los años, entre 1884 y 1920, la teoría periférica, que decía que las respuestas fisiológicas se activan automáticamente, o sea que reconocer lo instintivo, por estímulos, y eso origina las emociones. Por eso se llama teoría periférica. Pero aparece otro grupo que dice, no, son centrales. Fíjense, acá aparece Cannon, famoso Cannon, que acuñó el término de homeostasis. ¿Qué decían? Los estímulos generan un procesamiento central, o sea, el cerebro como integrador de la emoción, y eso hace que se generen las respuestas. O sea que ya en esa visión dejaba de ser un poquito automática esa respuesta. Había un procesamiento cortical, entre comillas, podíamos mentir. Y ahí aparece otra teoría que a veces se utiliza mucho en los grupos de autoayuda, etcétera, etcétera,
que tiene un fundamento fisiológico que se llama teoría de la retroalimentación facial, que ¿qué quiere decir? Que los movimientos faciales condicionan el estado emocional. Por lo tanto, son los que te dicen sonreí más, que eso te va a hacer sentir contento, te va a hacer sentir feliz. Bueno, eso habla, tiene un fundamento fisiológico, uniendo estas dos teorías, de una vinculación entre las vías nerviosas que sensan los estímulos, la cara de otra persona, puede ser procesado a nivel central, según la teoría central, o puede generarse una respuesta automática. Todo va a depender de qué, de cuáles son las vías que se activen más, si de las corticales hacia el sistema límbico en la expresión de esas conductas, control de la emoción, ¿sí? O que las aferencias al sistema límbico sean tan potentes que se exprese automáticamente la conducta. Uy, ¿me siguen viendo? Porque me parece... Sí, se ve, profe. Sí, porque por... capaz que tengo baja señal. Bueno, les voy a seguir contando hasta que se me active, no sé por alguna razón. No tengo cursor. Bueno, capaz que vamos a... que está, acá apareció de nuevo. Se suma la teoría cognitiva, o sea que ya fíjense, le da más sentido a en este estudio de las emociones a estructuras más superiores. Fíjense que aparece bastantes años después y que, ¿qué dice? Apoya la teoría central de Cannon. Dice, hay una evaluación cognitiva de la situación y a partir de ella se determina la emoción. El, como les adelantaba, todos tienen un poco de razón. ¿Por qué todos tienen un poco de razón? Porque cuando uno analiza y abre la caja, ¿sí? ¿Qué va a encontrar? Que hay tres elementos clave cuando uno estudia las emociones. No importa cuál emoción sea, obviamente que uno lo puede expresar más fácilmente con una emoción que es de las más estudiadas y las más conocidas, que es la del miedo. Entonces, aparecen los tres componentes, que se llaman componentes, y que surgen a partir de la aplicación de estas tres teorías. La que hace a la conductual, el componente conductual, que sería la expresión facial, que es totalmente innata, que pueda ir acompañada por vocalizaciones, un grito, por eso cuando uno piensa en la emoción del miedo aparece bien explicado todo esto, facial, vocal, gestual, que en el fondo estoy comunicando al otro la emoción, un componente fisiológico, físico lo pueden encontrar, pero fisiológico, o sea, lo que está pasando hacia el interior del cuerpo, del organismo, que sería la respuesta a través del sistema nervioso autónomo y endocrino, sube el cortisol, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, o puede ser que depende qué parte de la amígdala fuera la que procesó la información, genere parálisis, desmayo, síncope vasovagal. O sea que ese componente fisiológico es lo que pasa dentro del cuerpo, y el componente subjetivo, que sería donde aparece esta teoría cognitiva, ¿sí? De la experiencia consciente. Cuando hacemos consciente esa emoción, cuando uno dice sentí miedo, es el componente subjetivo. Por lo tanto, las tres cosas están sucediendo al mismo tiempo, cuando uno habla de las emociones. Entonces, el componente subjetivo es cuando uno puede expresar a través de un procesamiento cognitivo lo que siente. O sea, es la interpretación a partir de la historia personal, de la cultura, del contexto, de lo aprendido. ¿Por qué? Porque aprendo a manejar los componentes conductuales y fisiológicos. Ese aprendizaje lo vamos a trabajar un poquito más en lo próximo teórico cuando hablemos de estrés. O sea que ya vinculamos esto con parte de la unidad temática 10. Y después siguen apareciendo teorías, porque no del todo se explica, que es la teoría de la emoción construida, una de las últimas. Fíjense, de 2017 y todavía siguen hablando, que esto ya tiene un aspecto mucho más psicológico. Dice que no son, niega la reacción biológica innata y dice que el cerebro los construye activamente esas emociones para dar sentido
a las sensaciones internas y a las sensaciones externas en cada contexto. Es negacionista de Darwin, no me gusta tanto porque está súper corroborado que son innatas, pero sí lo que aporta es una visión de la construcción, o sea, que se apoya mucho en esa teoría cognitiva, se están construyendo las emociones. Esa parte sí está buena tenerla en cuenta. Lo que sí hay que tener en cuenta es cómo se construyen constantemente. Y ahí aparece la explicación del cómo a través de la teoría predictiva bayesiana. Y acá vamos a un detalle de abrir la caja. O sea que las emociones se reconoce que no son solo las respuestas automáticas, esas innatas, sino que constantemente el cerebro está haciendo subconscientemente como una vigilancia del estado interno, que llamamos interocepción, y del contexto externo, que sería la exterocepción. Por lo tanto, va prediciendo qué puede ocurrir. Y esa es la parte de construcción a la que se refiere la emoción construida. O sea que la teoría predictiva unifica todo. Unifica todo y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros todo lo que estuve diciendo hasta ahora lo ponemos en un modelo, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a reconocer ahí? Vamos a reconocer las entradas de los estímulos que hacen a la esterocepción, cómo construimos el mundo externo, a la interocepción, que es cómo construimos constantemente el mundo interno, y obviamente todo eso es parte de lo que llamamos sistema perceptivo. ¿Se acuerdan que aparecía como uno de los componentes de la caja, de adentro de la caja? Todo eso aporta información al sistema emocional, que lo relacionamos estructuralmente fuertemente con el sistema límbico, y la interacción de tanto el sistema perceptivo, el sistema emocional, con el sistema cognitivo. O sea que estos tres sistemas están interactuando constantemente y el resultado va a ser la respuesta. La respuesta ya sea motora, vegetativa o endocrina, que la observamos como un comportamiento. O sea que constantemente todo esto está funcionando al mismo tiempo. Nuevamente, tenemos que terminar de ver, fíjense que ahí habla acá, de circuitos o redes cerebrales, que son las que tratan de explicar, en el fondo, cómo funciona el cerebro. Entonces nos vamos a detener un poquito en esto de cómo funciona el cerebro, en las últimas teorías de cómo funciona el cerebro, que explican la integración de todos estos aspectos. Estas figuras ustedes las conocen, aparecen en muchas películas. Fíjense que es parte de lo que conocemos como test de Rorschach, que fíjense que datan del año 1921. Y lo hemos visto en las películas, los psicólogos ya no lo usan tanto, pero a lo mejor alguno ha tenido la experiencia y que básicamente, ¿qué te dicen? Te las van poniendo de a uno y te dicen, ¿qué ves? Rápido, no pienses. O sea, básicamente, la área cortical, no pienses, básicamente, en el sentido de no deja que fluya la información que ya tenés en los circuitos corticales que está fluyendo. Decime qué ves. Por lo tanto, básicamente habla de tratar de asumir aspectos inconscientes corticales y que le va a terminar diciendo el psicólogo aspectos de la personalidad porque se asocian eso que uno dice que ve con qué, con experiencias previas. Obviamente que no vamos a decir ahora qué ve cada uno y no vamos a diagnosticar nada porque no estamos ni capacitados, pero sí es un buen ejemplo para comenzar a entender cómo funciona el cerebro. Porque si ustedes observan, todas las manchas del test no tienen una forma definida, o sea que no tienen un nombre, un apellido. O sea que cada uno interpreta lo que está viendo y lo interpreta a través de qué? De cómo
reconstruye esa imagen que ve porque faltan datos, ¿sí? O sea que los datos sensoriales son insuficientes para decir, es una máscara, es un diablo, es una sonrisa, es una mujer sosteniendo un bebé. Cada uno va a decir algo distinto. ¿Por qué? Porque utiliza los modelos internos preexistentes para hacer la lectura. Y como es algo rápido, sale subconscientemente el modelo interno al cual más hace referencia, o sea, cómo completó esa imagen con los datos que ya tiene. Por eso habla de esa personalidad a partir de cómo lo organiza desde la experiencia, desde la historia vital, desde qué emociones estuvo reflejando en en esa imagen. La cuestión es, esto es psicología básica. ¿Qué nos tenemos que preguntar nosotros? Abrimos la caja. ¿Cuál es el fundamento fisiológico? ¿Esto tiene un fundamento fisiológico? Sí, tiene un fundamento fisiológico. Y es justamente cuando hablamos de este cerebro predictivo. ¿Por qué? Porque utiliza constantemente la experiencia, ¿m? Y compara constantemente todos los datos de las crudos del mundo externo, o sea, pues cuando digo crudo, ¿qué digo? Los fotones, las ondas, ¿sí? Lo que impacta sobre los exteroceptores que se convierten en sensaciones en ese recorrido que hacen y en el cerebro constantemente se acorta ese camino porque es como si fuera un flujo de información hacia el cerebro y el cerebro ya tiene experiencia previa que interpreta rápidamente esa información, esos datos sensoriales entrantes. Obviamente que como en el test de Rogers tenemos información sensorial, o sea, lo entrante es poco, es ambiguo, esas figuras no están completas, por lo tanto es mucho más importante lo que se refleja de lo que ya tiene construido el cerebro de cada persona. O sea, esas predicciones que ya tiene de qué puede ser lo que el mundo real me está mostrando. Esto es casi filosofía ya a esta altura, pero van a ver que no es tanta filosofía, es que es muy práctica. ¿Cómo explicaron este proceso que nos sucede todo el tiempo, todos los días a cada uno de los individuos? Aplicaron un concepto que se llama inferencia bayesiana. ¿Qué utilizaron para construir este concepto? Un teorema que se llama teorema de Bayes del año 1700 y pico, de un clérigo, un genio, que en su momento no publicó nada, pero un amigo encontró los textos y dijo, esto es importante. Y es estadística básica. Fíjense que dice, cuantifica la probabilidad de que un evento ocurra, pero basándose en qué? En la información previa o en los hechos pasados. O sea que el cerebro constantemente está reconstruyendo esos modelos del mundo, esas percepciones del mundo, con la información entrante. Eso aumenta la probabilidad de que cuando nos expongamos a una situación parecida, no haya un error entre el mundo real y el mundo construido en nuestra percepción. Fíjense lo importante que le estoy diciendo es que cada individuo es distinto porque construye un mundo que refleja el mundo exterior, por lo tanto, para cada uno de nosotros es distinta esa construcción. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la historia del individuo, sobre todo de la cantidad de información previa que recibió, porque eso va actualizando ese modelo del mundo. Si lo llevamos a alguna cuestión, sí, lo simplificamos mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más información recibe ese cerebro mientras se está desarrollando, más buena relación o menos ruido va a haber entre el mundo real y el mundo que construye constantemente, porque va a tener mucha información de predicción de esos datos sensoriales. En el fondo, cuanto más sabemos del mundo, cuanto más pensamos el mundo, más se acerca esa construcción perceptiva al mundo real. Y eso habla solo de la percepción. Eh, Ese clérigo que le decía se llama Bayes, lo vamos a llamar,
Y si ustedes quieren conocer más, fíjense que cuando les sube el link, podemos activar acá el cursor. Lo voy a hacer 2 milisegundos para que ustedes después lo hagan en su casa. Los va a linkear a un video, ¿sí? Que está en inglés, pero ustedes le pueden poner la traducción simultánea, que justamente les va a hacer la explicación profunda, que no la voy a hacer ahora, y me gustaría saber de dónde salgo ahora yo acá. Lili. Eh, entonces, y lo importante es que, a ver, si vuelvo a la clase, uy, no volví. ¿Se los corté? No, ahora vuelvo. No sabía volver. Ahora les vuelvo a compartir. Lo importante de que vean ese video es que es muy sencillo, está explicado muy lindo. Ahora vuelvo a compartir la clase. Pero, no, pero, y además es muy importante porque les va a hacer las aplicaciones en la medicina actual, en la farmacología, en el desarrollo de fármacos, en la interpretación de estudios epidemiológicos. O sea, les va a abrir a la forma en que actualmente se estudian los procesos que ustedes van a tener constantemente, van a ser expuestos constantemente como médicos. Así que pueden verlo, no vamos a verlo ahora, no es largo, pero véanlo porque está muy, muy bien explicado. Ahora les voy a volver a compartir después de a ver, bien. Ah, esperen que tengo que volver a compartirles. En este momento, acá, vamos a volver a compartir. Acá está. Entonces, vamos bien, a volver entonces a esto de la inferencia bayesiana. Básicamente es probabilidades de que ese evento ocurra. Cuanta más información tenemos en el cerebro, más cercano vamos a estar a predecir lo que está ocurriendo y que la construcción del mundo interno sea lo más parecida posible a la del mundo externo. Entonces, recuerden verlo. Pero eso quedó un poco corto para explicar cómo funciona el cerebro. Y como quedó corto, Princeton, no hace muchos años, dijo, bueno, voy a acoplar a la teoría de la inferencia bayesiana información con lo que se llamó inferencia activa. Y la palabra activa ya se los está diciendo. Pero ¿en qué se basó Princeton? Se basó en algo que se llama, así como Bayes en el teorema de Bayes, la inferencia bayesiana en el teorema de Bayes, que es estadística, probabilidades, le agregó a eso, no lo negó, sino que le agregó, para poder realmente explicar cómo funciona el cerebro, lo que él llamó principio de energía libre, que si les suena principio de energía libre, nos suena rea termodinámica. Lo que aplicó fue todo lo que vimos en la unidad temática 1 de que el hombre como sistema es negentrópico, o sea que genera entropía con cada actividad metabólica y que la vinculación con el mundo es exportar esa entropía, por eso somos negentrópicos. Aplicó ese concepto. Habló de energía libre, pero en este caso la energía libre es información que maneja el cerebro. Por lo tanto, el cerebro tiene que mantener la organización constantemente con toda la información que recibe. O sea que tiene que hacerle frente a la tendencia natural a la entropía. O sea que ahí aplicó ese concepto tan simple, con 20 millones de fórmulas matemáticas, lo corroboró. Y entonces, para explicarlo en forma sencilla, esa energía libre, ¿sí? En el cerebro, que maneja información, va a representar lo que sería la sorpresa. O sea, cuando esa inferencia no se corresponde con la realidad, se genera ruido, se genera mayor entropía, se genera lo que llamamos sorpresa. O sea que hay una brecha entre el mundo real
y el mundo construido previamente con esas inferencias bayesianas. Por eso les decía, cuanto mayor conocimiento del mundo a través del aprendizaje, menor sorpresa, por lo tanto, menor energía libre. Y eso lo que hace el cerebro, constantemente minimiza esa sorpresa. Y la minimiza con dos mecanismos. Uno es aplicando la inferencia bayesiana. Todo lo que entra por los sentidos, la percepción, modifica constantemente esas inferencias del mundo. Se van actualizando siempre. O sea que a través de la percepción se actualiza el modelo interno del mundo real. Lo que le agregó, por eso se llama activa, es que el hombre constantemente a través de la acción, o sea, el comportamiento, cambia el mundo para que se ajuste a su modelo interno. Y así, a través de esos dos mecanismos, disminuye lo que él llamó energía libre, que sería esa tendencia a la entropía, porque si no termina desorganizando el funcionamiento cerebral. Por eso actualmente muchas explicaciones de patologías psiquiátricas se estudian a través de este concepto de desorganización de la energía libre que maneja el cerebro, o sea, de información. Eh, y entonces lo que se hace es reducir eso que llamábamos, que mencioné antes, error de predicción, esa brecha entre lo que el cerebro construyó y lo que pasa realmente. Obviamente, acá se los presento a Freestone, así como, y no lo voy a hacer de nuevo, les recomiendo que después de ver el videíto de la inferencia bayesiana, vayan acá y vean directamente una clase de Freestone donde explica esto. ¿Quién se lo va a explicar mejor que él? No es larga, está en inglés, pero se puede traducir no solo escrito, sino oral al castellano. Así que véanlo. ¿Y por qué les digo véanlo y les insisto véanlo? Más allá de que esto parece como una cosa totalmente loca, si bien explica cómo funciona nuestro cerebro todo el día, sobre todo es que estas dos teorías son las bases para la creación de lo que usamos todos los días, todos, que es la inteligencia artificial. O sea que cuando se integró el concepto de inferencia bayesiana con el principio de energía libre, justamente es el marco teórico para la construcción principalmente de los modelos generativos, porque esa inferencia activa, esa acción, es lo que le aportó para la construcción de los modelos generativos. Y obviamente ahí es donde el cerebro humano sirvió de molde, la explicación de cómo funciona el cerebro humano sirvió de molde para diseñar lo que usamos hoy todos los días, inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿qué hace la inteligencia artificial con la data que nosotros le estamos poniendo todo el tiempo? Actualizar las creencias, o sea, maximizar esas inferencias y se van acercando cada vez más al mundo real. Y ahí toma decisiones esa inteligencia artificial. Nosotros también tomamos decisiones a partir de esas predicciones, que son las conductas. Así que mírenlo porque así pueden entender un poquito más cómo funciona la inteligencia artificial y también comprender los peligros que puede acarrear. Bien. Volviendo entonces, habiendo entendido un poquito cómo funciona, lo vamos a poner un ejemplo práctico, sencillo. ¿Y por qué esta forma que funciona el cerebro nos ayuda a adaptarnos al mundo que está en constante cambio? Y uno de los ejemplos que siempre le ponemos es este. Acá que observamos. Oh, pero vamos de nuevo. ¿Qué estamos observando ahí? La predicción. Persona caminando, vea un bulto apareciendo detrás de un árbol, según su experiencia de haber caminado por ese lugar en esa misma época del año, etcétera, 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 que su mundo automáticamente lo remite a conejo. ¿Mm? Obviamente es una predicción en función de toda su historia personal, experiencias pasadas, esa construcción del mundo externo hace esa predicción. Obviamente que esa predicción acarrea un error y en este caso aparece la sorpresa, porque el mundo real y la predicción hay una gran brecha, lo vamos a llamar así.
¿Mm? Esa, ese error de predicción, que es que se expresa con esa sorpresa, es lo que en el fondo se relaciona con el manejo de información hacia adentro del cerebro, que es lo que vimos antes en la respuesta emocional, en la respuesta conductual, fisiológica y en lo que posteriormente va a ser la experiencia subjetiva. O sea que es el error de predicción, visto desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro, lo que moviliza esos tres componentes de la emoción. Y acá aparece algo importante. Fíjense qué pasa después. Él va caminando. Es otra circunstancia, ¿sí? Y ya aprendió. Aprendió que imágenes parecidas así detrás de un árbol, modelo que actualizado, lo relacionó con qué? Con un oso. O sea que ahí aparece el aprendizaje. En esa predicción actualizada, que ojo, puede ser errónea, porque las circunstancias son distintas. Y nuevamente hay una brecha, se activan todas las respuestas y eso actualiza el modelo. O sea, constantemente estamos actualizando el modelo. Y eso nos dice que en realidad no estamos experimentando, o sea, nuestras sensaciones, que esto es lo más loco, no son reales, son construidas. Por eso hablamos de percepción, es totalmente subjetiva la percepción. Como dijimos, el cerebro tiende a minimizar la sorpresa o el error. ¿Por qué? Porque el costo metabólico de todas las reacciones que se dan por ese error de predicción o esa sorpresa son altos. Si por la vida fuéramos constantemente no, manejándonos con pocos modelos que no se actualizan y que además no ejercemos acciones para impactar en ese modelo, en ese mundo externo, el gasto metabólico del cerebro, que ya de por sí es alto, cada vez que pone en acción los tres componentes de las emociones, sencillamente, es mucho. Por lo tanto, en el fondo, también es eficiente metabólicamente el cerebro al trabajar de esta forma. Cuando hablamos entonces de que tiende a minimizar la sorpresa, que fueron las dos cosas que postuló Friston, que era mediante la actualización de la percepción del mundo, estas vías de ascenso de la información, del flujo de la información, desde los receptores sensoriales hasta la corteza cerebral que construye esos modelos, esa percepción, linkeándolos con aferencias que vienen del sistema límbico, de la memoria de las emociones, por eso son totalmente subjetivas, decimos que va de la objetividad de un elemento químico, de una onda sonora, hasta la subjetividad de la interpretación a través de la predicción del modelo. Todo esto, o sea, cuando abrimos esta caja, son cosas que ustedes ya estuvieron viendo en el trabajo práctico. O sea que piénsenlas ahora desde este punto de vista, que constantemente toda información del medio externo, también del medio interno, que lo vamos a trabajar cuando veamos un poquito más de estrés, tienen que ver, perdón, eh, tienen que ver con el, lo que ustedes hicieron en el práctico. Obviamente, que dice después, generar acciones para modificar el mundo, son las conductas. O sea que el cerebro, a través del comportamiento instintivo y también el comportamiento aprendido, que es el que vamos a ver ahora, va ajustando ese mundo para acercarlo a sus modelos internos. El ejemplo que les di hoy, hace frío, comportamiento, voy y subo la temperatura del calefactor. O sea que estoy cambiando el ambiente externo, acercándolo a mi construcción del mundo, de mi mundo real, porque ahí falta la pata de los dos mundos. De la exteroceptiva, mi piel me está diciendo hace más frío, y de la interoceptiva, que es las expectativas y lo desagradable. En el fondo, cuando se une con emoción, si a mí depende, no me gusta el frío o me gusta el frío. O sea que constantemente estamos haciendo estos procesos. Entonces vamos a referirnos ahora un poquito a lo aprendido, porque todo ahora es aplicar todo esto solamente a que, lo vimos hasta ahora, son innatos.
nos queda ver los aprendidos, que obviamente conductas aprendidas ya nos está diciendo que son unos circuitos un poco más complejos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que haya conductas aprendidas? Que se generan nuevos comportamientos más allá de los innatos, y la importancia de estos nuevos comportamientos es como que se habilitan nuevos circuitos neuronales que favorecen este moldeado del mundo exterior, disminuyendo la sorpresa o la energía libre. O sea que nos adaptamos mejor al mundo, lo cual hace que seamos más eficaces, porque el mundo está constantemente cambiando. La información del mundo, el frío, el calor, la lluvia, por lo menos acá en este momento está lloviendo, el viento, todo esas son respuestas conductuales, en el fondo, aprendidas. Y la importancia es la reducción de cometer fallos, porque tiene un gasto metabólico muy importante. Cuando lo vemos abriendo la caja, ¿qué tenemos? Patrones variables de conducta. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de instintivos eran patrones fijos de conducta? Porque esos circuitos neuronales venían ya formados filogenéticamente, en el neonato ya estaban formados, y entonces apenas aparecía ese estímulo que activaba, se daba de esa forma. Por eso se dicen estereotipados. En este caso se le dice patrón variable de conducta. Porque ya empezamos e incorporamos acá el concepto de la unidad temática 2, plasticidad neuronal. Ahí atendemos a la plasticidad de los circuitos que se van formando constantemente y se van modificando en función de la experiencia, que sería la segunda pata de la teoría de Friston de la inferencia activa. Obviamente que ahí aparecen, y tenemos que integrarlos, lo que llamamos circuitos motivacionales y circuitos cognitivos, cuando hacemos el desglose de los distintos tipos de conductas aprendidas. O sea que aparece el concepto de representaciones anticipadas, de esa percepción que nos guían en la conducta. Pero vamos a hacer como una secuencia en el ciclo vital, básicamente. O sea, porque estas conductas, las innatas, se mantienen siempre. Ahora, las innatas, básicamente, las que hablamos del reflejo de salivación, el reflejo de retirada en el adulto, hay un conjunto de conductas innatas, que son las que vimos al principio, esas que tienen que ver con la alimentación, la protección, que van desapareciendo, como las conocemos, esos automatismos de búsqueda del pezón, por ejemplo, van desapareciendo, y hay un conjunto de conductas aprendidas que también se dan en el neonato, por eso se llama aprendizaje temprano, preprogramado. ¿Qué quiere decir preprogramado? Se supone que ya hay algunos circuitos neuronales pero que se van a activar en cierto contexto. Por eso, esto es lo que llamamos impronta, un aprendizaje rápido, ¿sí? Que tiene una ventana crítica. Si no se da en ese momento o si se da mal, va a tener impacto en el posterior desarrollo, porque es rápido, es temprano, pero es duradero. Principalmente está impactando en los vínculos sociales. Hablamos nuevamente de vínculos sociales como la expresión de las emociones. Y es lo que ustedes han visto seguramente en APS-1 como teoría del apego. O sea que la teoría del apego, etológicamente, lo que se llama impronta o aprendizaje preprogramado. ¿Y ayuda en qué? El para qué. Es la fijación de vínculos afectivos. Obviamente, como en el humano, el neonato la supervivencia del neonato depende totalmente del cuidador, por ejemplo, la madre, este aprendizaje preprogramado es lo que va a asegurar la supervivencia, porque establece el vínculo automáticamente. En el caso del humano, si se... ¿Por qué digo en el caso del humano? En un perro, si ustedes han tenido un perro en su casa, ven que automáticamente después de parir, la madre rompe la bolsa, los estimula con el hocico, los acerca a la mama, o sea que automáticamente todo este conjunto de actividades se dan. Fíjense lo que vemos en la imagen. En un parto, en un humano, median un montón de otras circunstancias. Por eso, lo que se trata de hacer es no interrumpir esa impronta.
porque pues, la ventana crítica es chiquita, en el humano son apenas minutos, horas, o sea, y tiene que mediar, si lo abrimos la caja y lo vemos de cerca, perdón, ahora ya vamos a ir con esto, que tiene que mediar cuando abrimos la caja. En parte lo que vimos para los automatismos de los cuales depende la alimentación del neonato. Procesamiento olfativo, esas feromonas que liberó la madre, ¿sí? Que estimulan el bulbo olfatorio del neonato y activa circuitos que están ahí, pero que se activan por esas feromonas y que tienen como dos vías. Una tiene que ver con vías noradrenérgicas del lucus ceruleus, que activan la atención hacia ese objeto, que en este caso es la madre. Y por otro lado, disminuye la actividad de la amígdala. Ustedes ya saben de anatomía que la amígdala, vamos a llamarla así, sería el centro que controla el miedo, ¿sí? Mayor activación de la amígdala, mayor miedo, menor activación de la amígdala, menos miedo. Por lo tanto, al activarse un circuito en ese momento que mantiene baja la actividad de la amígdala, ¿qué evita? Evita la aversión hacia ese objeto al que nos estamos acercando. Por lo tanto, eso favorece el vínculo. Por un lado, aumenta la actividad, por otro lado, limita la aversión, porque disminuye la actividad de la amígdala, promueve la interacción. Y la ventana es cortita, es crítica en el humano de que se favorezca esa interacción con la madre inmediatamente después del parto. Y justamente dijimos que en función de que se dé ese procesamiento, cuando abrimos la caja, que lo explicamos al abrir la caja, lo que se observa como conducta es la fijación de los vínculos afectivos. O si eso se da mal, se interrumpe, no se da nunca, va a tener consecuencias en la fijación de los vínculos afectivos. Yo ya seguía hablando, bueno, acá está la representación, no es en el humano, no consigo una imagen en el humano, no me voy a poner a hacerla yo, pero está muy bien representado lo que se explica del modelo de animal de aprendizaje preprogramado en el ratón, que es el lugar donde más está estudiado. Y esto lo hacía de referencia, ¿por qué? Porque fíjense, en el recién nacido, en el neonato, las redes neuronales están las básicas, las que dijimos, acá está representado como los circuitos neuronales básicos, o sea, los de la alimentación que vimos antes, la activación de estos circuitos de aprendizaje preprogramado, y fíjense a medida que transcurren los meses, ¿sí? Cómo logarítmicamente aumentan esas relaciones, esos circuitos, las vinculaciones, la sinaptogénesis. Se da constantemente y de forma logarítmica en los primeros meses. Perdón que me fui a la otra diapositiva, así que estoy volviendo. ¿Qué tenemos acá entonces? Crecimiento muy rápido del cerebro. En esos meses es donde mayor cantidad de circuitos neuronales se desarrollan, se activan. Acá también está la ventana crítica de que de esos circuitos que se van desarrollando y que van a favorecer el aprendizaje, los otros tipos de aprendizaje que vamos a ver ahora, la regulación emocional y también el desarrollo motor, visto desde el punto de vista de aprendizaje motor. Así que ahí fíjense que tenemos un fundamento fisiológico de lo que hablamos, o que se habla mucho ahora, es de favorecer la interacción desde el mismo momento del nacimiento, porque lo que estamos favoreciendo con la interacción es que estas sinapsis se desarrollen y básicamente si lo leemos desde el punto de vista de la teoría de la inferencia activa, ¿qué se está haciendo en ese niño que está creciendo y que favorecemos la interacción con el mundo? Estamos haciendo que constantemente actualice en su corteza cerebral la percepción del mundo y que aprenda a través de ese aprendizaje motor a modificar el mundo. O sea que esa explicación de cómo funciona el cerebro se puede aplicar también a estos tipos de aprendizaje. Otros tipos muy sencillos de aprendizaje.
que se mantienen en el adulto, son que llamamos habituación y sensibilización. Y acá nuevamente aparecen, hay circuitos, no son reflejos, no se integran en la médula, son, digamos, de los más sencillos, son circuitos sencillos, y en este circuito nuevamente aparece la amígdala. La amígdala como centro de procesamiento de información que va directamente a la amígdala como información olfativa. Parte de la información auditiva va directamente a la amígdala y se procesa ahí. Dijimos la amígdala relacionada con la respuesta al miedo, integra, y la respuesta al miedo sería a través de la expresión de la emoción y a través de la respuesta de lucha-huida, activando ahí la respuesta aguda de estrés. En este caso, la amígdala no activa esas respuestas de lucha-huida, sino que integra la información y la traslada a los sistemas modulatorios colinérgicos. ¿Qué modulan qué? Modulan la atención. Por lo tanto, ese procesamiento es lo que va a estar activando o desactivando el sistema atencional. Por lo tanto, ahí tenemos si la eferencia que sale en esa habituación, perdón, en esa integración, hace que se deje de responder al estímulo, o sea, que se deje de prestar atención al estímulo, decimos que se ha habituado al estímulo. O sea, nos pasa constantemente, estamos habituados a un ruido constante y que en un momento es como que lo dejamos de oír. Pasó esto, como la amígdala evaluó que no era de riesgo para la supervivencia, desactiva el circuito atencional hacia ese estímulo. Lo contrario es la sensibilización, donde si la amígdala registra que ese estímulo hace correr riesgo a la supervivencia, activa más las vías atencionales mediadas por el sistema colinérgico difuso. Por lo tanto, se aprende a estar más atento ante la aparición de ese estímulo. Un ejemplo en este caso de sensibilización, más que en el hijo, sería en la madre. La sensibilización del llanto del bebé es este proceso el que se da en el cerebro de la madre cuando abrimos la caja. Otros tipos de aprendizajes, y ahora cada vez nos acercamos más a su tipo de aprendizaje, pero todos estos aprendizajes se dan constantemente, todos estos procesos en nuestro cerebro se dan constantemente. Algunos con mayor intensidad y otros con menor intensidad, dependiendo de la etapa del ciclo vital. El aprendizaje asociativo nosotros lo relacionamos directamente con lo que llamamos condicionamiento clásico de Pavlov, o sea, el típico experimento de Pavlov. Ahí está representado por la campanita, que hace sonar la campanita y el perro saliva. Básicamente, ¿por qué hablamos de aprendizaje asociativo? Porque en realidad lo que se está haciendo es asociar un estímulo nuevo a una vía que ya existía, porque la salivación es algo que ya estudiamos, tiene su vía, que ya existe, pero en este caso se asocia un estímulo nuevo, un estímulo que nada tiene que ver con la salivación. Por eso es asociativo. Hay una nueva asociación que antes no existía a través de una vía neuronal. Por eso es flexible, es modificable, no está programada genéticamente esa asociación. Y una cosa importante, que puede desaparecer si no se mantiene esa asociación, se pierde la efectividad de la vía. Entonces, si abrimos la caja, ¿qué tenemos acá? Representados la secreción salival. Y esa secreción salival tiene, en este caso le falta agregar la del estrés, pero en este caso, ¿qué tenemos? La secreción que vimos cuando estudiamos secreción salival como conducta refleja innata del estímulo en la boca. Entonces, tenemos ese reflejo básico que ya se estudió en la unidad temática 5. Lo que también estudiamos en la unidad temática 5 es esta vía, que es la fase cefálica de la digestión. O sea que
A esta vía del reflejo básico innato se le suma una vía que lo estimula a través del sistema nervioso autónomo en la fase cefálica de digestión. No estamos hablando de ninguna de estas, porque estas se dan naturalmente. Lo que estamos diciendo que en el reflejo condicionado se suman conexiones neuronales que hace que aparezca un nuevo estímulo, en el caso de Pavlov es la campana que suena, que hace que se secrete saliva. Pero básicamente, ¿cómo descubrieron esto? No es que empezó a sonar la campanita y empezó a salivar. Tuvo que haber una asociación entre el estímulo original y la campana. Y cuando uno se pone a analizar para entender realmente lo que está diciendo, tiene que ir al experimento original de Pavlov. Pavlov en realidad lo que estaba estudiando eran las secreciones salivales y gástricas en los perros. Tenía un perro canulado, una cánula para medir cuánta saliva secretaba y cuántos flujos en el intestino. O sea que tenía un perro que estaba en un circunscripto en un espacio y un colaborador traía la comida y para entrar al laboratorio tocaba una campana. O sea, tocaba la campana, llegaba la comida, se la daban y medían las secreciones salivales. ¿Qué empezó a ver Pablo en el transcurso del tiempo? Que aumentaba la secreción salival cuando sonaba la campana y no cuando el perro tenía la comida en la boca o la olfateaba. Por lo tanto, dijo, acá está pasando algo. ¿Mm? ¿Cómo es que se vinculó cuando suena la campana de mi ayudante con la secreción salival sin tener acceso visual o olfativo a la comida? Entonces ahí se habló de una asociación. Con el tiempo se generó esa otra vía donde un nuevo estímulo condicionó la secreción salival. Ese sería, o sea que tiene que haber una vinculación original entre ese nuevo estímulo, en este caso la comida, y la secreción salival. De repente después puedes sacar la comida y ya la vía campana, secreción salival, se mantiene mientras se ejercite. Este sería el ejemplo más básico de decir, hay aprendizaje y está condicionado por un nuevo estímulo. Se genera una nueva vía, una nueva sinapsis que reconoce ese estímulo y genera la secreción salival. A partir de eso, comenzaron a pensarlo, si bien se da en el hombre esto también, comenzaron a aplicarlo y a repensarlo en conductas de aprendizaje más complejas. Y ahí apareció lo que se llama condicionamiento instrumental. Y esto les va a sonar. ¿Por qué? ¿Qué es el condicionamiento instrumental? Es lo que le pasa a cualquier bebé, que por eso es importante y uno dice, pero si se siguen regalando los mismos juguetes que hace 200 años, ¿por qué se siguen regalando los mismos juguetes que hace 200 años, que son el cuadradito va al cuadradito, el circulito va al circulito? Primero, porque hablamos que se necesita un aprendizaje motor, que a su vez desarrolla vías que se vinculan con lo cognitivo y con lo emocional. ¿Por qué? Porque acá aparece esta casualidad en la que un niño, ustedes lo han visto seguramente, si tienen hijos, en algún sobrino, en algún niño que ven jugando con estos clásicos juegos, de que prueba, prueba, prueba hasta que acierta el cuadrado en el cuadrado. O sea que en realidad el aprendizaje viene del ensayo, del ensayo y error. O sea que ensayó, error, ensayó, error. En un momento ensayó y pudo dar respuesta a ese apetito por obtener la respuesta adecuada. Pero fue casual. Pero de tanto repetirlo, queda una vinculación, o sea, se van generando sinapsis que se vinculan con, entre comillas, el placer de haber aprendido, el placer de haber cumplido con el trabajo, como dice la imagen. Pero fue totalmente, en esa etapa vital, azaroso. Y llevó su tiempo. Con cada intento se iban generando modificaciones de qué, de lo que hablamos, modificaciones del modelo del mundo.
y constantemente modificábamos con una acción el acercamiento al modelo real. Esta es la más representativa de la inferencia activa. Pero después que dijeron, tiene que haber alguna forma de que esto que se hace por azar lo facilitemos, o sea, que hagamos que conductas se expresen más rápidamente y con más facilidad si le damos un premio, o conductas que aparecieron, ¿sí?, desaparezcan, porque estos son asociativas, desaparezcan si lo penamos. Y ahí aparece lo que se llama condicionamiento operante de Skinner. ¿Y qué es lo que hacemos todos los días? Constantemente con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nosotros con ustedes. En el fondo, cada vez que ustedes hacen algo bien en el aula, cuando están presentando, nosotros lo hicimos fantástico, muy bien, estamos aplicando Skinner básico, condicionamiento operante. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es reforzando esa conducta, esa expresión, esa demostración de lo que aprendieron, lo reforzamos con un estímulo que sería positivo, para que posteriormente se repita. Y después, si no, está lo que se usó durante mucho tiempo como castigo en la educación. Escribí 200 veces la palabra que escribiste mal. Es un castigo en el fondo. Y castigos corporales para que desaparezca esa conducta. O sea que el condicionamiento operante se sigue usando en el fondo, sobre todo el reforzador, no el de castigo. En las casas se sigue usando el castigo, que puede ser castigo literal, te vas a tener que comer todo esto, si no, no, o el castigo porque sacás, no tenés el celular durante una semana hasta que no modifiques esa conducta. Eso es Skinner básico, constantemente lo estamos haciendo. Y constantemente lo estamos haciendo con el celular. Cada like es un reforzador positivo. Y cada dedito para abajo es un castigo. Literalmente, esto que tenemos en la mano todo el día, esperando likes o no, nos va modificando constantemente nuestra apreciación del mundo y constantemente que queremos acercar a la realidad, queremos más likes, que modificamos nuestra conducta para obtener más likes y se torna adictivo. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? La diferencia entre lo que podemos llamar motivación intrínseca, que sería esa conducta apetitiva, lo que se ve en la primera imagen, ese niño que probando, en el fondo su cerebro, está modificando la realidad constantemente hasta que lo acierta, libera dopamina cuando lo acierta, placer por el trabajo cumplido. Pero eso fue una motivación intrínseca. Motivaciones extrínsecas aparecen, que son las del condicionamiento operante, recompensas externas o castigos externos. Y entonces vamos a hablar de un poquito de motivación. Ya vamos terminando, no sé qué hora es. Sí, vamos a terminar bien. Entonces vamos a hablar un poquito de motivación, ¿sí? ¿Se acuerdan que en las primeras clases, cuando hablamos, hicimos el primer backup para decir es importante que vayamos interpretando cómo aprendemos? Mencionamos bastante, depende del grupo, mencionamos algunas de estas cosas, ¿sí? Y lo que sí quedó claro, que la motivación es interna. Lo único que podemos hacer, en el fondo, es operar sobre esos circuitos neuronales con reforzamientos positivos. En el fondo, tener un aplazo en un examen es un reforzamiento negativo, pero lo que se propugna es el reforzamiento positivo. Lo hacemos constantemente, ¿sí? O sea que a través de eso estamos modificando las vías que reconocemos como vías que hacen a la motivación intrínseca del individuo. La motivación intrínseca del individuo, ¿qué quiere decir? Que un individuo se pone una meta, ya sea para buscar algo o para evitar algo, ¿sí? Y moviliza, como dice ahí, los recursos. ¿Qué quiere decir movilizar los recursos? Generar comportamientos o acciones que encuentren el objetivo o que eviten encontrarse con el objetivo, porque también tenemos conductas hacia eso. Por eso ya hablamos de otro nivel de construcción de ese comportamiento, porque es con metas, objetivos, acciones con objetivos, no son reflejos, tienen un objetivo. Por eso, cuando hablamos de la motivación,
se pueden establecer tres fases. Em, la activación de esos circuitos que tienen que ver motivacionales, que siempre van a estar anticipando una recompensa. La recompensa es la liberación de dopamina en el fondo. Pero esa recompensa, cuando estamos hablando de motivación intrínseca, sería eso, ese placer de haber comprendido algo. El placer que da comprender un tema, eso ya directamente es una recompensa interna, una motivación y que refuerza, circuitos de reforzamiento, ese tipo de conductas. En este caso, por ejemplo, de aprendizaje. Obviamente que por eso, como se anticipa una recompensa, lo hago porque me sentí bien en el fondo, vamos a leerlo así. Es la anticipación de la recompensa, se activan esos circuitos que tienen un objetivo, circuitos motores que van a expresar una conducta, o sea, hacer algo para conseguir el objetivo. Por eso se dice que la toma de decisión de ese plan motor o de esa conducta está basado en valores. Los valores lo da el tipo de recompensa que anticipamos. Y obviamente que tiene un regulador cognitivo, o sea, hay un montón de fibras que interaccionan con la corteza sobre esos circuitos de recompensa. Por lo tanto, vamos a tener estructuras que están más vinculadas a la generación de esa motivación intrínseca, que son la amígdala, porque tiene que ver, si el castigo, por ejemplo, y el estriado ventral, que ustedes lo van a mencionar mucho en la ejecución de una conducta. Cuerpo estriado. ¿Cómo decidimos qué patrón motor, qué conducta ejercer? Bueno, ahí está. En parte de la selección de ese control motor tiene que ver con ese estriado ventral porque es generador de la motivación. Después hay que mantener la motivación para que esa conducta se repita. Y ahí participa el estriado, que va a fácilmente seleccionar ese patrón motor, y parte de la corteza, que es la corteza orbitofrontal, que envía señales para que se activen particularmente esos circuitos motores para que se dé esa conducta. Y obviamente que, en el fondo, para no pasarse de raya, así hay un control de esa motivación, cuando se genera esa conducta para cumplir el objetivo, que es el control cognitivo. Fíjense, cuando termina en C, es corteza. Órbito frontal mantiene la motivación, pero ya la dorso lateral es un control cognitivo importante. Y después tenemos el núcleo accumbens como modulador de estos circuitos. O sea que cuando este esquema lo ponemos en el cerebro, vamos a ubicar las estructuras. O sea que acá tenemos las estructuras que tienen que ver con qué, con el establecimiento del valor que decíamos, el órbito frontal, nos dice, nos va indicando, es cortical, por lo tanto, nos ayuda a tomar la decisión hacia cierto patrón de conducta, que obviamente esa conducta está dirigida a un objetivo, no es instintiva. Es que ya hay circuitos neuronales que se aprendieron para ejercer esa conducta, que están regulados para que se den de la forma adecuada por la corteza prefrontal dorsolateral. Y después, ¿qué tenemos? Esa facilitación, esa, eh, eh, esa descarga de dopamina que llega al núcleo accumbens, que genera que se mantenga esa conducta porque, entre comillas, da placer. El cerebro la registra como placer, como placentero. Entonces ahí tenemos las cuestiones básicas de lo que llamamos circuito de recompensa, donde esa dopamina que se libera proviene del sistema dopaminérgico difuso, particularmente el área tegmental ventral, que llega al núcleo accumbens y también a la corteza prefrontal. O sea que desde ese circuito de recompensa va hacia lo que regula la conducta en la corteza y va hacia el núcleo accumbens, que sería como una interfase entre el sistema límbico, que ayuda a tomar las decisiones del patrón motor, y el circuito, que lo van a
lo van a conocer en la clase la semana que viene o vayan estudiándolo, que se llama córtico, estriado, pálido, tálamo cortical, que lo conocemos como circuito de los ganglios basales. Entonces, de esa forma, es que podemos explicar cómo la motivación favorece la expresión de determinados patrones conductuales o si hablamos de castigos, ¿qué va a pasar? Es que se libera menos dopamina. Entonces, cuando cada vez que se ejercita esa conducta hay un castigo, se libera menos dopamina, por lo tanto, al aumentar la liberación de dopamina, cuando vamos a reforzarlo, cuando se vea el circuito córtico, esteroide pálido, tálamo cortical, vamos a ver que esas vías dopaminérgicas actúan sobre dos subtipos de receptores que tienen distinta afinidad cuando en el reforzamiento se estimula mayormente los de uno y cuando hay castigo, como baja la liberación de dopamina, se activan los de dos en la vía indirecta. Por lo tanto, no se realiza esa conducta. Y para ir terminando, aparecen aprendizajes que no son asociativos y son los aprendizajes que ya se vinculan más con nuestra corteza cerebral. Si bien aprendizaje social por imitación, lo vimos en los bonobos, ¿se acuerdan? Cuando vimos sociobiología en la primera, que un adulto estaba enseñando a romper una piedra a una cría, bueno, eso se llama aprendizaje social por imitación. Se da en los monos, en algunos simios, y se da en el humano constantemente. El aprendizaje social por imitación, si bien uno, acá en las imágenes que le puse, se refieren a el crecimiento, durante la etapa de crecimiento, porque es muy importante durante la etapa de crecimiento, el aprendizaje social por imitación se da constantemente en todas las etapas del ciclo vital. Y obviamente se da por imitación a otros individuos. Puede ser buena o puede ser mala esa imitación. O sea que ahí tenemos la pata social, o sea, la respuesta conductual que se dé por la imitación puede tener resultados esperados como buenos o adecuados a la sociedad o no adecuados para las relaciones sociales, que es lo que les está mostrando y obviamente el aprendizaje académico también se da por imitación. El aprendizaje sobre todo de habilidades manuales. Y cuando abrimos la caja, ese circuito, ese aprendizaje por imitación tiene un circuito particular. Un circuito particular que se llama circuito de imitación, en el cual aparecen un tipo particular de neuronas que se llaman neuronas espejo. Son neuronas que se activan cuando estamos observando la acción de otro obviamente mediadas por el circuito atencional, y que se van a activar cuando nosotros repetimos la acción. El- Ese circuito, que se llama circuito de imitación, fíjense que tiene varios núcleos, ¿sí? La corteza frontal, en la premotora ventral, por eso hablamos de cuestiones más vinculadas a habilidades o a la expresión directa de conductas. O sea que tiene su circuito particular este aprendizaje social por imitación. Y el último tipo de aprendizaje, que es el que apelamos constantemente cuando hablamos de el aprendizaje cognitivo, ¿a qué se refiere en el fondo? Cuando hablamos de cognitivo, definimos cognición en las primeras diapositivas, dijimos capacidad de pensar. O sea que el aprendizaje cognitivo es el que se obtiene el resultado después de que se activen los circuitos neuronales vinculados con el pensar, o sea, con procesos mentales, que obviamente van a ser subjetivos. Se pueden obtener resultados sin ensayo y error, sin imitación. O sea que eso es lo que hablamos de aprendizaje cognitivo, que tiene que ver con procesos mentales un, un poco más complejos. Obviamente que en ese proceso mental del pensar llegan aferencias a esos lugares, a esa parte de la corteza de sistema límbico, de partes de la corteza que tienen que ver con otras formas de memoria, se integra todo eso y se da una respuesta. La respuesta cuando hablamos sería una conducta. En este caso, la conducta sería lo que hacen ustedes para aprender.
aplicando esto que nosotros conocemos como aprendizaje cognitivo. Eh, y ese aprendizaje cognitivo, cuando abrimos la caja, es mucho más complejo, porque tenemos información que entra, tenemos todo el sistema perceptivo, tenemos un montón de estructuras en la corteza principalmente, vinculadas íntimamente con el sistema límbico, o sea que ahí aparece el sistema vinculado a las emociones y a la memoria en este aprendizaje cognitivo, y lo que conocemos como funciones ejecutivas. Obviamente que cuando abrimos esta caja, aparece todo esto. Que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a linkear con la respuesta al estrés en la próxima clase, ¿sí? Así que vamos a profundizar en el sistema cognitivo y todo lo que hace, todo lo que pasa en la corteza, cómo se integra la información en la corteza en la próxima clase. Creo que venimos bien, perfecto. De tiempos para no quedarnos más. Bien, entonces yo les voy a subir esto para que lo revisen, vean los videos que están linkeados y comiencen a pensar todos sus procesos conductuales desde ahí, porque es la forma en que lo van a ir aprendiendo. Cada vez que van haciendo algo dicen, ay, esto es un reflejo condicionado, ay, esto es Skinner básico, ay, esto es un proceso cognitivo el que estoy haciendo. Váyanlo haciendo constantemente porque es la mejor forma en el ejemplo de la vida diaria, de que lo puedan, de lo que lo puedan ir aprendiendo justamente. Bien. Bueno, el viernes que viene es el día del profesor universitario, por eso no hay clase, ¿sí? Así que la siguiente clase es parte de como una síntesis de los laboratorios para que ustedes recuerden qué tener en cuenta cuando repasen los laboratorios antes del parcial. Y yo no sé si me tengo que fijar, sí, tenemos ahí, nosotros nos volveremos a encontrar entonces no el 25 de mayo, que tienen el viernes 25 de mayo, que es el de laboratorio, donde van a integrar varias de estas cosas. Les voy a poner otro teórico más para que se los voy a subir que será virtual, porque será en un horario distinto de este teórico. Así que después del 25 o entre la semana y en la semana del 25 les pongo qué día nos juntamos para desarrollar más todo lo que tiene que ver con el sistema cognitivo. Así les termina de cerrar y unimos sensorial con motor a través del sistema cognitivo. Bueno, chicos, entonces, ¿dudas? No, no, profe, gracias. No, profe, gracias. Bueno, aprovechen y vayan revisando todos estos conceptos, ¿sí? Porque cada uno de esos conceptos, fíjense que repasan vías, repasan estructuras del sistema nervioso, así que aprovechen esto y los van reconociendo en su vida diaria, como les digo yo. Bueno, nos vemos entonces, cuídense.